¿Qué está pasando con XRP hoy? O mejor dicho, ¿qué es lo que está sucediendo cuando parece que aparentemente el mercado no termina de definirse? Vamos a ver cuál es ese indicador oculto que no tenemos aquí en el análisis y que es muy importante a la hora de definir qué es lo que está pasando para XRP, y vamos a ver cuáles son esos 4 puntos clave para que a partir del próximo cuatrimestre veamos el rumbo que esperamos en XRP y en el resto del ecosistema cripto. En el club de Telegram comentamos las últimas noticias del ecosistema cripto y sobre todo análisis de XRP. El 99% de los miembros del club están operando a día de hoy en XRP, así que si no tienes ningún tipo de inversión en este activo, este club de Telegram no es para ti, así que no entres al link que hay en el comentario fijado y en la descripción. En orden de prioridades vamos a ver lo más relevante en el día de hoy, esto que es un análisis que se acaba de publicar ahora por parte del equipo de TradingView. El cruce de la muerte de Bitcoin sigue presente a pesar del repunte de los $86.000. Lo que vemos en esta noticia del día de hoy es que hay dos escenarios, como siempre tenemos el escenario alcista y el bajista, y vamos a ver en el caso del bajista a lo que nos estaríamos enfrentando, que lo veis en pantalla y lo veremos luego más adelante en la gráfica, como siempre. Como veis, nos encontramos en este punto de aquí. En otras ocasiones hemos rozado estas dos EMAs se han llegado a cruzar, pero no hemos entrado en ese punto bajista que sería el escenario, como digo, de oportunidad y de nueva oportunidad para los que estéis ya dentro del mercado o los que queráis entrar. Lo vimos en momentos previos al bear market de 2022 y en el de 2018. Vemos aquí como en el momento en el que esas dos EMAs no solo se cruzan, sino que de verdad se mantiene ese cruce y no es simplemente un repunte casual, entramos en el temido bear market. Pero como os digo, en el día de hoy vamos a ver puntos que son muy relevantes y que en base a eso se va a definir no solo el futuro de XRP, sino también del ecosistema cripto. Ya sabéis que en este caso la madre siempre es Bitcoin, XRP se correlaciona con ella en un 75%, por lo que generalmente lo que le sucede a Bitcoin le va a suceder al resto de altcoins o a la gran mayoría de las que son relevantes para nosotros, en este caso XRP. Dicho esto, tenemos este punto, necesitamos ver cómo avanza a lo largo de las próximas semanas, porque si realmente esta EMA de 50 se mantiene a la baja, sí que entraríamos en ese mercado bajista, por decirlo de alguna manera. Me gusta este análisis y esta visión optimista dentro del ecosistema y de lo que estamos viviendo actualmente, que hay mucha incertidumbre, muy relacionada también con esa desconfianza a todo lo que tiene que ver con las decisiones que se están tomando desde la Casa Blanca para el resto del mundo. Entonces, antes este punto que vemos aquí, y vemos un poquito más amplio que la imagen anterior, que todavía no han llegado a cruzarse pero que están a puntito, podría ser simplemente una señal como la que vimos en este punto de aquí o en este de aquí, que son simplemente momentos de repuntes para luego irnos al alza. Aquí estaríamos hablando de que volveríamos a ver a Bitcoin por encima de los $100.000, que sigue siendo un análisis que dentro de lo que se está hablando y especulando en este año es algo que puede ser bastante viable. Así que estos son los dos análisis en el día de hoy, esas dos visiones para lo que se está formando o lo que se puede llegar a formar a lo largo de las próximas semanas, y que evidentemente si afecta a Bitcoin va a afectar a XRP y al resto de criptomonedas. Pero bueno, ¿cuál es ese indicador que parece que nos va a dar información y que no estamos captando? Pues lo estáis viendo en pantalla, no es la primera vez que lo utilizamos en este canal, es el análisis on-chain. En este caso es la correlación entre el precio de XRP y las carteras que actualmente, las direcciones que poseen XRP, pero sí que podemos ver que entre el 1 y el 15 de marzo tuvimos un repunte significativo del número de carteras que poseen XRP. Estamos hablando de 500.000 de carteras que disponían de XRP, en contraposición a lo que teníamos el año pasado, antes de este bull run que empezamos a tener con la llegada al poder de Trump. Vemos aquí, así que podemos decir que en momentos en los que el precio ha caído, hemos tenido un repunte de carteras, es decir, que cada vez hay más gente apostando por el proyecto, hay más gente apostando por XRP, aunque parezca que no. Y eso lo vemos muy claramente en las gráficas. No estamos teniendo un gran volumen de
ventas, la gente no se está saliendo, no estamos teniendo nuevos inversionistas o esa inyección de dinero de la que hablamos siempre, pero sí que nos estamos manteniendo y estamos consolidando. Ahora vamos directamente con la información relevante de este cuatrimestre. Tenemos que agradecer al equipo de Kaiko que ha publicado este análisis de todo lo que ha sucedido en el sector cripto y que nos da una cantidad de información súper importante y relevante para poder no predecir realmente lo que va a suceder en el futuro, pero sí tener claro qué es lo que ha sucedido y qué es lo que puede que suceda en los próximos meses y que necesitamos que pase si queremos que XRP llegue al punto en el que hablamos siempre en este canal. Este sería este índice de volatilidad y de incertidumbre que se está viviendo y que hemos estado viviendo desde septiembre de 2024. Aquí en pantalla lo voy a poner así mejor. Veis lo que sería este mes y lo que podemos analizar o lo que nos dicen por parte del equipo de Kaiko, por parte de estos analistas, es que a pesar de encontrarnos o de habernos encontrado en momentos, como veis aquí, de una fluctuación entre la volatilidad y la incertidumbre muy grande, sobre todo cuando estamos en ese proceso de elección del nuevo presidente de los Estados Unidos y cuando ya termina de concretarse con Donald Trump, así que vemos que en momentos como este de aquí arriba sigue habiendo una gran cantidad de transacciones, aunque parece que no hay una gran volatilidad, aunque sí que se mantiene la incertidumbre. Y ya os he dicho al inicio del vídeo que no es solo incertidumbre, todo lo que está pasando con Trump, lo que está generando en todos los mercados es desconfianza, y si no hay confianza para que el inversor pueda llegar a predecir o pueda llegar a hacer sus operaciones como lo hace habitualmente, entramos en el momento en el que nos estamos encontrando ahora, en el que parece que hay mucha gente que no es que se esté saliendo del mercado cripto, que es el que nos interesa realmente, sino que no está entrando gente nueva, pero sí vemos cómo se están yendo a los básicos, a las materias primas. Ahí el oro está en máximos históricos y es un fiel reflejo de lo que está pasando. La gente no confía, no sabe qué es lo que va a pasar y antes de jugarse todo su dinero y toda su inversión a sectores, en este caso como el de las criptos, pues deciden ir a por la vieja confiable que sería el oro. Para XRP tenemos otra gráfica relevante y es ese promedio de compra-venta por hora, diferenciando los momentos antes y después de la investidura de Trump. En el caso de XRP vemos cómo antes de la investidura de Trump pues prácticamente no tenemos información, pero después de la investidura sí que entramos en esta gráfica. Nos encontramos por debajo y es heavy que estemos muy por debajo de Doge, Pepe o incluso de la Trump Coin. Así que es interesante ver cómo quitando esos meme coins y esos activos que yo creo que no nos llevan a ningún sitio, podríamos decir que nos encontramos en ese top. Y no solo eso, sino que realmente, no porque en este canal estemos dentro de XRP, sino que ha sido el activo, es el activo que mejor ha performado a lo largo de este 2025. Más gráficas a favor y optimistas para XRP. El número de ETFs de spot activos, de ese interés que hay realmente por parte de las instituciones, vemos como XRP está por encima de los 6 puntos. Ya os comentaba en uno de los vídeos anteriores que incluso han llegado a hacerse operativas prácticamente 11, y no dichas por mí, sino por parte de Brad Garlinghouse, del CEO de Ripple. Vemos como XRP va liderando el proyecto junto con Solana. Hay un interés institucional porque esto puede hacerse. Ya sabéis que esto lo que haría es facilitar el acceso al inversionista habitual que suele hacer trading y que suele operar en la bolsa. Lo veríamos con estos ETFs spot muy importantes de XRP, porque ya sabéis que hace muy poquito se ha hecho efectivo ese ETF de futuros de XRP, que no de spot. Ya lo hablábamos en el vídeo anterior y lo explicábamos. Y aquí tenemos esos 4 puntos muy relevantes para esta narrativa futura para el próximo cuatrimestre. Ya sabéis que una vez que se acabe abril comenzamos con ese Q2. Lo primero es ese favoritismo regulatorio, y que parece surrealista que tengamos que remarcar esto, pero de verdad que lo que suceda en la Casa Blanca, lo que suceda y lo que dependa de Donald Trump va a influir, porque lo estamos viendo cómo influye en los mercados prácticamente con las decisiones que está tomando. Por lo tanto, si la administración de Trump prioriza los proyectos cripto con base en Estados Unidos, que ya sabemos que tiene predilección no solo por eso, sino por la economía en general, quiere promover al máximo todo lo que se produzca dentro del país, podríamos ver un cambio significativo en el liderazgo del mercado.
¿Esto qué pasaría? Que beneficiaría a los activos que estén alineados con estos marcos regulatorios sólidos, lo que dificultaría al mismo tiempo que los proyectos extranjeros atraigan capital institucional. Ese debate ya lo veíamos en uno de los vídeos anteriores, así que no quiero volver a rizar el rizo con esto porque quiero que vayamos a la gráfica. El segundo punto sería esas tendencias que están cambiando con la liquidez, es decir, que seguir el rastro del dinero institucional va a ser fundamental y muy clave, con más de, ojito, 45 nuevas solicitudes de ETFs vinculados a altcoin. Podría entrar nuevo capital al mercado, probablemente muy concentrado en estas altcoins seleccionadas. Y podemos decir que XRP está claramente entre una de las favoritas. El punto número 3, la utilidad en el mundo real. Por eso vemos que al margen de esas meme coins y de esos proyectos que realmente son puramente especulación, a medida que crece la competencia por esta liquidez, porque ya sabéis que todo esto es finito, los tokens vinculados a activos del mundo real, las finanzas descentralizadas y las integraciones con la IA podrían ser los más sólidos dentro de estos proyectos que ya os digo que van a ser muy necesarios. El mercado podría favorecer proyectos con una utilidad clara, ojito, Ripple, y modelos de ingresos sostenibles por encima de esas meme coins especulativas. El punto número 4, el oro digital. El estatus de Bitcoin como este concepto de oro digital se está fortaleciendo gracias a la entrada del capital institucional vía de esos productos regulados, y cada vez más hay empresas que están adoptando Bitcoin como activo del tesoro. Con Estados Unidos aprobando esa reserva estratégica, el dominio del mundo cripto sigue creciendo. Y como vemos que en el caso de XRP estamos correlacionados con Bitcoin en un 75%, podemos decir que cuanto más fuerte se mantenga Bitcoin, más probable es que XRP y el proyecto de Ripple vaya por buen cauce. Madre mía, vaya chapa que os he soltado hoy, pero ya os digo que aunque parece que no está sucediendo nada, están sucediendo muchas cosas y hemos visto qué es lo más importante y lo que tenemos, con lo que tenemos que quedarnos y donde hay que poner el foco en las próximas semanas. Estamos ya con la gráfica de XRP, estamos en el semanal. ¿Por qué hablamos de que no está pasando nada? Pues chicos, porque realmente, y estamos hablando de estas últimas 2 semanas, no está pasando mucho en el mercado. Estamos dentro de este rango que establecimos en el último vídeo, ese rango aún mayor del rango en el que venimos lateralizando durante estos últimos 4 meses. Podemos decir que hay mucha incertidumbre y podemos decir sin lugar a dudas que está estrechamente ligada a la desconfianza. Lo que está pasando con Donald Trump es una locura y estamos viviendo tiempos que yo creo que no se vivían desde hace muchos años. Si nos vamos al gráfico diario, pues estamos prácticamente en las mismas, y si nos vamos al de 4 horas ya no os quiero decir. Rompimos este rango que teníamos al alza, no estamos bajando con mucha fuerza, ojito, tenemos el RSI prácticamente ahí los 50 puntos, así que aquí lo estamos viendo en el gráfico y no es una locura decirlo. Estamos prácticamente dentro de otro rango en el que nos estamos moviendo prácticamente los mismos valores. Por lo menos no hemos perdido, no hemos vuelto a perder los $2. Nos hemos mantenido en este rango, estamos lateralizando en este rango. Esto es un punto de indecisión clave en el que parece que no terminamos de decidir si queremos volver a atacar esos $2,4, esta media de los 200 que tenemos aquí, o si vamos a volver a testear el suelo de los $2. Así que si nos venimos al gráfico de Bitcoin y he puesto rápidamente ese cruce de la muerte del que hablábamos al inicio del vídeo y lo vemos con un poquito de perspectiva en cuanto a otros puntos negativos, podemos decir efectivamente, y lo tenemos aquí en 2022, cuando sufrimos ese cruce de EMAs, entramos en este periodo bajista. Desde prácticamente estábamos en los 47.000 hasta tocar ese suelo de los 15K. Luego volvemos a tener ese cruce de EMAs positivos, nos encontramos en un periodo en el que estuvimos lateralizando hasta el momento que estamos viviendo ahora con esta investidura de Donald Trump y todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, que nos ha llevado a un periodo positivo. Y como vemos aquí tenemos el ejemplo optimista del que hablábamos al inicio del vídeo.
un punto en el que las EMAs se han encontrado pero que no han llegado a cruzarse realmente, sino que simplemente ha sido un punto clave en el que han llegado a conectar para volver a despuntar a la zona alta del rango. Si lo vemos, y esto es genial, tener este rango que establecimos aquí anteriormente, un rango que me gusta mucho que en el diario tengamos esa perspectiva, podemos decir que quizás estamos de verdad en ese punto optimista del que hablaba al inicio del vídeo, porque estamos llegando a esta zona del rango precisamente y podríamos llegar a testear esa zona superior a lo largo de los próximos meses. Pues parece que se puede repetir ese mismo escenario, pero ojito, porque como estamos cerca también de ese punto de quiebra del rango, en el caso de que ese cruce no lo superemos, que no seamos capaces de despuntar el precio de Bitcoin al alza y volver a testear estas zonas de aquí, sí que nos iríamos a lo que sería ese invierno cripto o ese bear market del que hay mucha gente que está temiendo. Mi perspectiva en ese sentido es que son puntos, son momentos en los que no hay que perder la cabeza. Si estás dentro de XRP o de cualquier activo y estás holdeando, no te preocupes, lo mejor es que evidentemente estés al día de lo que está sucediendo para que no te tomen por tonto, pero momentos como estos que estamos viviendo ahora son oportunidades. Yo lo que veo son oportunidades de volver a entrar si tienes ya alguna posición o si tienes alguna cantidad de porcentaje de ese activo en tu cartera o si full estás a tope con XRP, que es interesante porque, como os digo, todos los que forman parte del club de Telegram están solo con XRP, no están prácticamente invirtiendo en otros activos, así que me gusta que haya ese sentimiento de ir a muerte con XRP. Vamos a ver qué es lo que sucede a lo largo de esta próxima semana. Sé que este ha sido un tostón de vídeo, hay mucha información para que veáis que sí que están sucediendo cosas. Como os digo siempre, no damos consejos de inversión, pero sí que os aconsejamos operar con cabeza. Nos vemos en el club de Telegram y en el próximo vídeo. Adiós.